Comunidad, espero que tengan una noche muy agradable. Mi nombre es Omar y comparto un relato que me contó un tío que vive en el pueblo de mis papás. El pueblo del que les voy a hablar en esta historia se llama San Cosme Yuta, un lugar que está en la parte de la Mixteca de Oaxaca. En ese pueblo, según me contaron mis papás, vive un tío que se llama Fausto. Antes les cuento cómo se maneja este término de tío y tía para que lo entiendan en la historia. La palabra tío, al menos en este pueblo, es un tipo de denominación que se le dice a las personas mayores por respeto, aunque no sean nada de tu familia. Tío en el caso de los hombres y tío en el caso de las mujeres. Desconozco si en toda la Mixteca se usa este término o solamente en ciertas zonas. La cuestión es que es por cultura y significa mucho respeto hacia las personas mayores. Bueno, la cosa es que ese tío Fausto desde hace años se dedica a hacer pan en su horno de leña y sale a venderlo en su bicicleta todas las mañanas. El tío se levanta a las 3:30 de la madrugada, amasa, hornea y a eso de las 5 en punto ya está listo para salir con su canasto lleno de bolillos, conchas y pan dulce acomodado con mucho cuidado en la parte trasera de su bicicleta para repartirlo en las tiendas del pueblo y en la casa de las personas que ya lo están esperando muy despiertos para el pan fresco. Esa mañana de la que les voy a hablar parecía igual que cualquier otra. El cielo todavía estaba oscuro, apenas con una línea muy tenue anunciando que pronto amanecería. Para entonces ese tío Fausto ya iba pedaleando la bicicleta repartiendo el pan de casa en casa y gritando su clásico «pan, pan», que era ya muy habitual escuchar desde temprano en el pueblo. Ese tío Fausto iba según cuenta por una calle algo solitaria donde no había casas, solamente monte de un lado y como una cañadita del otro. La luz era inexistente porque los postes de luz estaban bastante lejos y la única luz que tenía era una pequeña linterna que él mismo había adaptado al manubrio de la bicicleta, una luz amarillenta que apenas alcanzaba a iluminar unos cuantos metros por delante. Todo estaba bien cuando dice el tío de pronto, sin previo aviso, algo gris atravesó un medio de su camino. Fue tan rápido que apenas alcanzó a ver como una sombra cruzó frente a la luz. El tío Fausto intentó esquivarlo por instinto, giró el manubrio bruscamente y perdió el equilibrio. La bicicleta se la dio y cayó con todo y canasto, a la vez que él salió disparado hacia un lado, golpeándose el brazo contra el suelo. Cuando logró levantarse estaba aturdido. Vio su bicicleta tirada con todo el pan regado en la tierra, con algunas piezas aplastadas y otras más o menos intactas. El señor empezó a echar rayos porque de seguro un perro o un condenado gato se le había atravesado, pero en ese momento alzó la mirada y dice que sí vio que era un animal lo que se le había atravesado, pero no pensó que fuera algo tan horrible. A unos cuantos metros del tío Fausto estaba un perro enorme que había salido del monte. Al principio pensó que era un perro callejero, de esos que andan deambulando por el pueblo, pero el tío Fausto juró que esa cosa no era para nada normal. Decía que medía casi 1 metro de alto hasta el lomo, que era totalmente gris, pero no un gris común, sino un tono opaco, medio enfermizo cuenta. Su trompa era demasiado alargada como la de un coyote, y lo más extraño era que en la espalda tenía algo parecido a espinas, como si fuera un puercoespín mezclado con un perro. Él dice bien que no era pelo erizado, eran puntas rígidas que sobresalían en el lomo de aquel perro gris. En ese momento el tío Fausto cuenta que vio cómo aquel animal empezó a comerse el pan, pero no lo hacía como un perro hambriento cualquiera. Este perro gris lo tomaba con calma, pero sin dejar de mirar al tío Fausto. Comía mientras le echaba esa mirada retadora para que no se acercara. El tío por su cuenta dice que al ver los ojos de esa criatura notó que había algo muy mal en ellos, ya que sus ojos no eran como los de los animales comunes. Estos eran mucho más claros, casi amarillentos, casi traslúcidos, como los ojos de una persona pero entre blancos y amarillentos, algo que nunca en toda su vida había visto. El tío Fausto dio un paso hacia atrás por temor, ya que no tenía nada con qué defenderse, además que el brazo le dolía mucho por la caída que había tenido. El tío dijo que en ese momento pensó que estaba viendo al mismo diablo y que no podía ser un simple perro, así que pensó en regresar y dejar que el animal se comiera el pan.
Pero en ese momento el perro dejó de masticar. Levantó lentamente la cabeza, con resto de pan aún colgando de los dientes, y lo miró fijamente. Luego, con esa mirada que nunca le quitó de encima, comenzó a caminar hacia el tío Fausto como acechándolo. El animal mostró los dientes en una especie de respuesta agresiva, y sus espinas parecieron erizarse aún más fuerte. Justo cuando parecía que iba a lanzarse contra ese tío Fausto, se escuchó un disparo muy a lo lejos, un tiro seco que retumbó en la calle. Aquel era gracias a uno de los vecinos, uno que ya estaba despierto porque a esa hora algunos comienzan a alistarse para irse al campo. Ese hombre había visto toda la escena desde su ventana, así que sacó su arma y disparó al aire para espantar a aquel animal gris. El ruido rompió el silencio, y el perro gris giró la cabeza hacia el sonido y soltó un gruñido para luego salir huyendo lentamente hacia la cañada que estaba a un lado del camino. Poco después el vecino salió en ayuda del tío Fausto. Para entonces lo encontró pálido, temblando, con el brazo lastimado y el pan regado por todas partes. Cuando le preguntó qué rayos había pasado, el tío Fausto apenas pudo decir que ese animal se le atravesó y estaba por atacarlo, pero por suerte nada malo le había ocurrido. Desde ese día, cuenta el tío Fausto, cada madrugada, antes de salir a repartir su pan, toma su machete bien afilado y lo coloca en su manubrio junto a la linterna, pues dice que no sabe qué era lo que lo atacó esa noche, pero por si las dudas, y es que si se vuelve a atravesar, está listo con su machete para rajarle un buen machetazo en el lomo. Familia CH, les recuerdo que tenemos videos nuevos todos los días y en vivo todas las noches de los días miércoles y sábados. Te esperamos para que nos cuentes tu historia. Continuamos. Desde hace más de 13 años me he dedicado al negocio informal de las ventas. En mi largo haber he vendido un poco de todo: ropa, maquillaje, verduras y comida, que es lo que vendo en la actualidad. Desde hace un tiempo me gano la vida vendiendo hamburguesas en la delegación Gustavo Madero en la Ciudad de México. Para trabajar tengo un carrito que siempre pongo en la misma esquina de la calle. Empiezo a trabajar a eso de las 8 de la noche y casi siempre termino entre las 2 y las 3 de la mañana, que es cuando llegan los últimos clientes, casi siempre borrachos, buscando algo que les ayude a bajar la peda antes de poder llegar a su casa y que no los regañen. Por lo regular estoy solo en mi puesto de hamburguesas. Bueno, no completamente solo. Desde hace un tiempo 3 perros callejeros empezaron a rondar mi puesto. El primero era un café claro, un negro con manchitas blancas. Otro era uno flaco, gris, con una mirada bastante triste. Y el último era el famoso perro amarillo, ese perro que siempre está en todas las esquinas de México. Nunca supe de dónde salieron, pero se empezaron a acercar poco a poco hasta que se echaban debajo del carrito, esperando que les diera un pedazo de carne o algo que me sobrara y, claro, como aquí nunca somos de esas personas que le pega o mucho menos que les gusta ver sufrir a los animales, siempre les daba un poco de carne o, ya en el peor de los casos, algo que se me quemaba se los echaba para que pudieran comer esos animalitos. Y bueno, con el paso del tiempo ellos también se volvieron parte del turno, del bendito turno nocturno. Mi historia paranormal empieza una noche del mes de mayo del año 2022. Por ese entonces recuerdo que la gente apenas empezaba a regresar a las calles y a sus actividades normales después de lo que fue la pandemia. Esa noche era demasiado tranquila, mucho creo yo. Eran como las 2 de la mañana y no había pasado nadie en cerca de media hora. Como ya era tarde, estaba pensando en guardar las cosas, limpiar la parrilla y empujar el carrito de regreso a la casa. Pero apenas estaba por hacerlo cuando escuché el ruido como de un caballo que parecía sonar cerca. Y poco después el ruido como de algo que fuera tirada por ese mismo caballo se fue acercando también. Un ruido que podía describir como el de una carreta. Eventualmente me reí pensando que quizás era alguien reproduciendo un sonido en alguna de las casas cercanas, porque a esas alturas nadie anda a caballo y menos en una carreta.
El ruido fue haciéndose cada vez más claro. Incluso los perros lo escucharon y se levantaron al mismo tiempo, rígidos y con las orejas bien paradas. Eso me puso alerta porque entonces no era un ruido de algún reproductor de música, sino era un ruido real. En ese momento, desde la penumbra empezó a dibujarse la silueta de una carreta, de esas que uno ve en las películas viejas, con ruedas grandes y de madera oscura, y esta misma iba jalada por un caballo negro, que era guiado por un hombre que estaba vestido totalmente con ropa oscura de pies a cabeza, tal cual fuera un hábito de monje, pero lo extraño era que no se le podía ver la cara. En ese momento sentí como el pecho se me apretaba y un escalofrío me recorrió la espalda. Casi al mismo tiempo los perros comenzaron a ladrar con fuerza, pero no era un ladrido común. Este era un ladrido desesperado, furioso, como si estuvieran viendo algo malo, ya que nunca los había oído ladrar con esa desesperación. Cuando la carreta estuvo más cerca de nosotros, a unos 10 metros quizás, los 3 perros se pusieron frente a mi carrito de hamburguesas, totalmente alineados, enseñando los dientes y ladrando sin parar. Yo me quedé detrás de la plancha sin saber qué hacer. «Buenas noches. ¿Quién es y qué quiere?», fue lo único que me salió de la boca para preguntarle a ese hombre que guiaba la carreta, pero como era de esperarse, no me respondió nada. Los 3 perros estaban fuera de sí. El gris incluso se adelantó un poco más, casi como si estuviera a punto de lanzarse contra el hombre de esa carreta y su caballo. Fue entonces cuando la carreta disminuyó la velocidad. No se detuvo por completo, pero sí cambió ligeramente de dirección. Se desvió hacia el otro lado de la calle, pasando de largo por mi puesto de hamburguesas. Cuando hizo ese movimiento les juro que traté de intentar verle el rostro al hombre debajo de la capucha, pero no había nada. No pude. Solo era una sombra negra de una persona que paseaba una carreta vieja en medio de la calle principal. En ese momento sentí que si daba un paso hacia adelante, algo malo iba a pasar. Algo irreversible porque seguramente estaba viendo algo que no debía. Una aparición de esas que luego la gente cuenta. Por otro lado, los perros no dejaron de ladrar ni siquiera un minuto. Y lo hicieron únicamente hasta que la carreta siguió su camino y se perdió en la oscuridad del otro lado de la calle. Y después todo se quedó como si nada hubiera pasado. El silencio que quedó fue peor que el ruido, y yo tenía las manos temblando todavía del puritito miedo. Aprisa apagué la plancha casi sin pensarlo y empecé a guardar todo con movimientos torpes. Los perros se quedaron alrededor mío, todavía alertas, mirando hacia donde se había ido esa extraña carreta y aún más extraño, el tipo que la estaba conduciendo. Esa noche no quise quedarme ni un minuto más en la calle, así que empujé el carrito hasta mi casa sintiendo que alguien me venía siguiendo, pero cada que volteaba, nada. En la calle no se encontraba ni una sola alma. Cuando llegué, mi mamá todavía estaba despierta como siempre, porque ella nunca se duerme y no está tranquila si no llego a casa. A ella le conté lo que había visto, tratando de no sonar tan exagerado para que no se fuera a preocupar. Pero la voz que salió de ella, de mi madre, me dijo algo que todavía me da vueltas en la cabeza. Ella me escuchó en silencio y cuando terminé de contarle mi historia, suspiró y me dijo algo muy feo. «Eso que viste, mijo, es la muerte. Dicen que a veces pasea con su carreta buscando a quien llevarse, y más en esta época en la que estamos, donde hay mucho fallecido por el COVID. Y claro, ella estuvo recolectando muchas almas, pero qué bueno que los benditos perros te protegieron». Mi mamá me dijo que los 3 perros me estuvieron protegiendo. No sabe si esa entidad me iba a hacer algo, solamente estaba de paso y se dejó ver por mis ojos. Pero de gran ayuda fueron los perritos, y debo decir que desde esa fecha decidí adoptarlos. Ahora esos 3 perritos viven conmigo y se llaman Camus, Milo y Shura. Espero que entiendan la referencia, comunidad. Termino mi relato diciendo que uno nunca sabe cuándo te pueden espantar, ya sea en un pueblo o en la ciudad, pero por si acaso,
Siempre anden con mucho cuidado y no dejen que nada malo les pase. Si la historia te está gustando, nos apoyas mucho dándole like y suscribiéndote al canal. Si lo consideras y lo hemos ganado, también puedes hypear nuestro video para que más comunidad pueda escucharnos. Continuamos. Yo llevo más de 15 años vendiendo tacos a la orilla de la carretera 70 que va de Río Verde a la ciudad de San Luis Potosí. Este es un tramo donde en el día pasan trailers cargados y camionetas rumbo a los ranchos, pero de noche se vuelve otra cosa. Un lugar oscuro, largo y lleno de historias que uno escucha desde que empiezas a trabajar en este sitio. Si les contara todo lo que me han dicho los viajeros cuando paran a comer no me creerían, pero bueno, siempre se empieza con una historia, y esta no tiene mucho que me tocó vivirla. Mi puesto es bastante sencillo, una plancha grande, un comal, un foco colgado con un cable que jalo desde una pequeña planta y 3 bancas de madera donde los clientes por lo regular siempre se sientan a comer mientras los carros pasan zumbando de un lado al otro. Empiezo como a eso de las 7 de la noche y casi siempre termino a la 1 o a las 2 de la mañana, cuando el movimiento ya baja y solamente quedan traileros cansados o alguno que otro carro buscando algo caliente para el estómago antes de seguir con su camino. Esa noche eran como las 11:30 más o menos, tal vez las 12. El aire estaba fresco y el cielo completamente negro sin luna. Yo estaba picando carne para los últimos tacos cuando vi que un auto se detuvo enfrente del puesto. Eso no era raro, siempre paran carros a esa hora, pero algo en la forma en cómo frenó me llamó mucho la atención, porque fue un freno seco, como si el conductor hubiera decidido detenerse de golpe. Luego del coche bajó un hombre que, desde que abrió la puerta, me dio muy mala espina. Estaba pálido como cal, de esos pálidos que no parecen naturales, que no era del color del cansancio ni de un susto leve, era como si la sangre se le hubiera ido completamente del cuerpo. El hombre caminó lento hasta una de las bancas y se sentó sin decir palabra alguna. Yo le pregunté qué le servía y apenas movió los labios para pedirme 2 tacos y un refresco. Mientras le preparaba la orden lo miraba de reojo y me di cuenta que tenía los ojos totalmente abiertos como platos, fijos todavía, como si estuviera viendo algo que le voló la mente. Le pregunté si es que estaba bien, si necesitaba ayuda porque se veía muy mal. Tal cual le dije que parecía que había visto a un muerto, pero el hombre no sonrió ni lo tomó de broma. Al contrario, levantó la vista hacia mí y me preguntó algo que me hizo sentir un frío en el pecho. Oiga, ¿usted cree en los fantasmas? Yo me quedé callado unos segundos, ya que en esa carretera he escuchado muchas historias. Traileros que ven mujeres vestidas de blanco, luces que pasan a toda velocidad cruzando el monte, figuras que caminan sin rumbo. Y aunque a mí nunca me ha tocado ver nada directamente, sí sé que por esos rumbos pasan cosas, así que le dije que sí, que uno termina creyendo cosas cuando trabaja tantos años en la noche. Fue en ese momento que empezó a contarme lo que había pasado hace apenas 10 minutos, justamente antes de llegar conmigo. El hombre cuenta que venía manejando tranquilo, escuchando la radio bajito, cuando las luces de su carro empezaron a iluminar algo a lo lejos en la orilla de la carretera. Por la distancia se dio cuenta que se trataba de una persona, pero al acercarse vio que era un hombre sobre un burro. Eso ya era bastante raro, porque en ese tramo no hay casas cercanas ni ranchos inmediatos, solamente monte y oscuridad. Pensó que sería algún campesino regresando tarde, aunque le pareció extraño que estuviera ahí alguien a esa hora. Conforme se acercaba, las luces del coche lo iluminaban mejor, y dijo que el hombre llevaba un sombrero y ropa sencilla tal cual como de campo. Pero cuando pasó a unos metros de él y giró la cabeza para verlo mejor, fue cuando se dio cuenta de lo que lo tenía así, pálido frente a mí. Dice que ese campesino no tenía cabeza. Donde debería estar el rostro solamente había oscuridad, como si el cuello terminara en nada. Pero lo peor tampoco fue eso.
Lo peor fue que juraba que el burro tampoco tenía cabeza. Era como si ambos estuvieran incompletos, avanzando por la orilla del asfalto sin rumbo fijo. Me dijo que sintió que el corazón se le salía del pecho, así que pisó el acelerador sin pensarlo y empezó a rezar en voz alta mientras el coche se alejaba de aquel hombre y su burro. No volvió a mirar por el retrovisor y manejó directamente hasta que vio mi foco encendido y decidió detenerse porque necesitaba un lugar con luz y con alguien, algo que le hiciera sentir un poco más seguro. Yo lo escuché sin interrumpirlo, porque no era la primera vez que oía una historia parecida. En ese tramo se cuenta desde hace muchos, pero muchos años, que se aparece un hombre sin cabeza, aunque nunca había escuchado de un burro también, pero eso puede ser porque las entidades se manifiestan de diferentes formas y no siempre igual, o eso me han dicho. Algunos cuentan que ese hombre perdió la cabeza en un accidente, y otros dicen que fue un castigo por algo que hizo en vida, pero bueno, la verdad no se sabe a ciencia cierta. Pero sí sé que cuando llega alguien con ese tono de voz, con esa mirada perdida, aquella que parece haber visto algo imposible, uno no se burla y solamente lo escucha, porque en ese tramo de la carretera, en verdad, comunidad, pasan cosas bien extrañas, muy turbias, que ni siquiera un programa de estos podría ser suficiente para contar todas las que me han dicho. Aquel hombre le sirve sus tacos con poca grasa, como se los doy a quienes vienen nerviosos o asustados, y en vez de refresco le di un poco de agua, no fuera a ser que le diera la diabólica por el susto que le había metido aquel hombre sin cabeza, porque como tal, lo asustado no se lo quitaba ni Dios Padre. En esta carretera 70 hay muchas historias. Hay quienes dicen que se han encontrado con nahuales, y la más extraña, si es que la puedo medio mencionar en este momento, es de un trailero que dijo haber visto dos hombrecitos grises que descendían de una clase como de esfera muy luminosa que venía volando por el cielo. Pero bueno, en algún otro momento ya podré contar esa historia. De momento me despido, familia, esperando que esta historia haya sido de su agrado. Y recuerden, familia, traten de comer bien y no coman grasa cuando los asusten. Familia, los invito a que formen parte de los miembros del canal y disfruten todos los beneficios que tiene, por ejemplo, como ver su nombre que está apareciendo en este momento. Continuamos. Comunidad, buenas noches. Mi nombre es Michelle, y antes de compartir mi relato pido un saludo para mi mamá Selene, que es la persona que me dio permiso de mandar su historia. Mi mamá y yo vivimos en Iztapalapa, muy cerca del Cerro de la Estrella y a un costado del Panteón Civil. Desde hace años mi mamá, ahí mismo a las afueras del panteón, puso un pequeño puesto de comida callejera. Ya saben, gorditas, sopes y antojitos variados que la gente que pasa por la calle o bien que salen del panteón pueden comer ahí mismo. Uno pensaría que nada raro puede pasarle a la señora que vende comida en la calle, ¿verdad? Pero sí pasa en comunidad. Y pasan cosas muy turbias. Mi mamá no es una mujer que se asuste fácil. Ella ha visto pleitos, borrachos, asaltos en la colonia, pero lo que vivió esa tarde-noche, nunca nadie va a poder borrarlo de su mente. Me contó que eran casi las 9 de la noche cuando el movimiento ya había bajado, y solamente quedaba uno que otro cliente que pasaba por la calle o bien que estaba saliendo del panteón. Fue entonces cuando sintió algo raro, como si la temperatura bajara de golpe, pero no era frío normal de la noche, era un frío que se le metía en los huesos. Mi mamá dice que en ese momento vio que al frente venía caminando despacio desde la otra calle oscura, una mujer vestida completamente de negro, con un rebozo largo que le cubría la cabeza y parte de los hombros. Ella no era joven, ya era bastante mayor, de unos 60 o 70 años quizás, y no se le podían ver muchos rasgos, simplemente tenía un rostro que no se distinguía bien bajo la sombra del rebozo. Esa mujer se acercó sin hacer mucho ruido, sin que sus pasos se escucharan sobre el pavimento. Mi mamá pensó que tal vez era una señora de la colonia, o que quizás venía a ver a alguien al panteón y por eso tenía esa forma tan peculiar de vestir. La mujer se detuvo frente al puesto
y con una voz muy baja le pidió una quesadilla con flor de calabaza a mi mamá. Mi mamá empezó a prepararla sin decirle mucho, y más que nada porque algo le incomodaba a aquella mujer de negro. Dice que no escuchaba el sonido de sus pasos y tampoco algún roce que hiciera con su ropa. Nada, era como si la mujer hiciera sonidos mudos con cualquier movimiento que hiciera. Al poco rato y cuando le entregó la quesadilla, dice que algo le impulsó a ver mejor su rostro. Fue ahí cuando se dio cuenta de algo bastante perturbador. Dice mi mamá que esa mujer, al verla de pies a cabeza, notó que no tenía pies. Y sí, no era que estuviera cubierta por la falda larga que tenía, claro que no. Era tal cual que la mujer simplemente no tocaba el suelo, pues ella flotaba apenas unos centímetros sobre el pavimento, como si el aire la sostuviera. Mi mamá me dijo que sintió bien feo porque no sabía qué estaba viendo. Por más que se tallaba los ojos, esa mujer seguía flotando enfrente de ella. Intentó convencerse de que era su imaginación, que la luz de la lámpara le estaba fallando, pero no. Porque en ese mismo momento pasó otra cosa también rara. Y eso era porque, según dice mi mamá, que el aceite de la plancha donde cocinaba todos los alimentos, dice que el aceite que estaba burbujeando de tan caliente que estaba simplemente se puso tenue, como si se hubiera enfriado de golpe. Pero era raro porque el gas seguía prendido, la llama estaba calentando el aceite, pero el frío que estaba alrededor era mucho mayor que el mismo fuego. Mi mamá dice que la mujer tomó la quesadilla sin que sus dedos parecieran moverse del todo, y cuando levantó la cabeza para morder, mi mamá alcanzó a verle los ojos, y aunque sus ojos sí eran de una persona, cuenta que eran muy tristes, como si hubiera llorado desde hace horas o quizás días. Cuando ellas dos se vieron, dice que esa mujer ya no hizo nada más, solo dejó la quesadilla y se dio media vuelta y empezó a alejarse. Y todo el tiempo caminaba, pero más bien flotaba unos cuantos centímetros del suelo. Mi mamá estaba totalmente paralizada y se puso aún peor la cosa, porque dice que vio cómo esa mujer se metió directamente al panteón, pero eso era imposible, porque esa hora ya estaba cerrado. Cuando mi mamá reaccionó, el aceite volvió a burbujear como si nada hubiera pasado, pero por muchos minutos se quedó frío. Y eso es algo que ella no pudo explicar cómo es que el fantasma de esa mujer lo hizo. Porque sí, dice mi mamá que esa mujer de negro era un difunto, uno que por alguna razón rara había salido a pedir una quesadilla al puesto de comida. Desde ese entonces yo acompaño más seguido a mi mamá en el puesto, y aunque nunca he visto a esa mujer, ni a ningún otro fantasma del panteón, es bien sabido que hay muchos relatos, sobre todo de los panteoneros, que luego dicen ver fantasmas de los difuntos que andan dando vueltas cerca del panteón. Comunidad, esta fue la historia de mi mamá Selene. Espero que la puedas contar para que la escuche a todo volumen y sepa que su relato más gente pudo oírla. Y sobre todo que sepan que las personas que vienen antojitos como ella también las espantan. Comunidad, buenas noches y que descansen. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche. La noche. La noche, 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 la noche.